Que vamos a estar compartiendo hoy, recordando que tenemos una serie, ¿verdad?, los domingos de la tarde que se llama Las Parábolas en la Biblia, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del tema número 24. Hace algunas semanas algunos temas adicionales acerca de la resurrección y hemos puesto una pausa, pero ahorita ya lo retomamos, ¿no? El tema número 24 es la parábola de los dos hijos. ¿Cómo se llama? La parábola de los dos hijos. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 21. Vamos a leer del versículo 28 al 30. Yo lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Es una versión más actual, ¿verdad? Pero usted lea la versión que trae. Quiero leer la palabra de Dios, que les bendita. Y dice: ¿pero qué les parece? Un padre que tenía dos hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar hoy a la finca. Y el hijo le respondió: lo siento, no tengo deseo de trabajar hoy en la finca. Pero luego arrepentido fue. Cuando el padre le pidió al menor que fuera, este le respondió: con mucho gusto, ahora mismo voy. Pero no fue. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias una vez más. Gracias por este precioso tiempo que nos has prestado ahorita en la alabanza, en la oración, Señor, de participar de las ofrendas, de los diezmos, pero también, Señor, de orar y de ver los futuros eventos que tenemos por delante, Señor. Hoy queremos delante de ti, mi Señor, tu bendita palabra, Señor, y como es tuya, te pedimos a ti tu bendición, que seas tú bendiciendo esa palabra, que seas tú dando sabiduría para transmitirla, y que les ayudes a los hermanos por medio de tu Espíritu Santo a que la puedan entender, Señor. Yo oro para que me des claridad y sencillez para compartirla y que se cumpla el propósito, Señor, que es honrarte a ti y que pueda haber salvación y entendimiento de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén. Muy bien, entonces, ok, ¿cuántos saben qué es un testamento? ¿Cuántos saben? ¿Todos saben lo que es un testamento? Bueno, pues es un documento, ¿verdad?, legal, que es un documento avalado por un notario certificado, donde se le dejan bienes, ¿verdad?, a una o más personas. ¿Okay? Esos testamentos pueden contener cláusulas, ¿verdad?, que si no se cumplen, la adquisición de los bienes, bueno, pues se invalida el poder adquirirlos. ¿Sí me escuchan bien? ¿No? Es que si no se oye doble con... Bueno, entonces se invalida, se tienen que cumplir con ciertos requisitos, como un ejemplo. Si yo tuviera hijos pequeños, yo en un testamento, yo pongo ahí hasta que mis hijos sean mayores de edad, o se tienen que repartir entre varios hijos, dependiendo. Si no se cumplen esos requisitos, el testamento no es válido, ¿no? Entonces, miren, en el reino de los cielos también hay una herencia. También hay un testamento, por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? También hay una herencia, y solo se hereda a través del Hijo de Dios, es decir, de Jesús. No importa si eres judío, descendiente de Abraham, si no cumples con el requisito del testamento, no podrás adquirir el beneficio de ese testamento. En este caso, ¿cuál es? El reino de los cielos. Pues es precisamente de lo que se va a tratar esta parábola que hoy vamos a estudiar. Así que pues a prestar mucha atención para poder entender. Muy bien, ok, vamos a leer el marco completo para entenderlo mejor, y es ahí en Mateo 21, va a ser del versículo 28 y lo vamos a leer hasta el 32, y después vamos a comenzar, muy bien, a explicarlo. Bueno, Mateo 21, 28, una vez más dice: pero ¿qué les parece? Un padre que tenía dos hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar hoy en la finca. Y el hijo le respondió: lo siento, no tengo deseo de trabajar hoy en la finca. Pero luego arrepentido fue. Cuando el padre le pidió al menor que fuera, este le respondió: con mucho gusto, ahora mismo voy. Pero no fue. Díganme, ¿cuál de los dos obedeció a su padre? El primero, por supuesto, le respondieron los principales sacerdotes y los jefes judíos. Pues los despreciados cobradores de impuestos y las prostitutas llegarán al reino de Dios antes que ustedes, puesto que Juan el Bautista les dijo que se arrepintieran y se volvieran a Dios, y ustedes no le hicieron caso.
Los cobradores de impuestos y las prostitutas, en cambio, sí que creyeron el mensaje de Juan, y aún viendo que esto sucedía así, ustedes se negaron a arrepentirse y a creer en él. Muy bien, como ya lo estamos manejando, ¿verdad? Por guía de Dios, por costumbre, ¿verdad? Tenemos tres puntos principales: el porqué de esta parábola, la explicación de esta parábola y la aplicación. Muy bien, para que la parábola quede bien entendida, por eso lo hemos puesto de esa manera. Vamos a ver el primer punto, el porqué de esta parábola, ¿verdad? Y bueno, leímos Mateo 21, del 28 al 30. Muy bien, ya lo leímos. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Jesús llegó a la parábola de los dos hijos? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús hablara de eso? Bueno, pues quiero que me acompañen a Mateo 21, pero vamos a leer el versículo 12, por favor. Del versículo 12, ¿verdad? Vamos a leer ahí hasta el 17. Una vez más, yo voy a leer en la nueva Biblia viva. Mateo 21, 12 al 19. Dice así esta versión: Jesús se dirigió al templo y echó fuera a los que allí vendían y compraban, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas, y dijo: las escrituras afirman que el templo de Dios es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Entonces se le acercaron los ciegos y los cojos y los sacó allí mismo en el templo. Los principales sacerdotes y los demás jefes judíos vieron aquellos sorprendentes milagros, y cuando escucharon a los niños que gritaban en el templo: ¡Viva el Hijo de David!, se perturbaron y se llenaron de indignación. Entonces le dijeron a Jesús: ¿no oyes lo que están diciendo esos niños? Sí, respondió Jesús. ¿No dice acaso la Escritura que aún los recién nacidos lo adoran? Dice esta traducción. Versículo 17. Después de esto regresó a Betania, donde pasó la noche. Muy bien. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, a dos clases de personas. Por eso la palabra se llama los dos hijos. ¿Ok? Dos clases de personas. Unos eran los ciegos, los cojos, que representaban a los publicanos, a las prostitutas, quienes creyeron en Jesús y fueron sanados. Y la declaración profética de esos niños, porque el decir viva el Hijo de David, estaba diciendo que Jesús era el Mesías. ¿Saben por qué? Porque la profecía acerca de Jesús decía que saldría una raíz de Isaí, es decir, un hijo. Y el hijo de Isaí, ¿saben qué fue? David. ¿Okay? Entonces, los otros, es decir, esos son los primeros médicos. Los otros hijos son los fariseos. ¿Qué pasó? Bueno, ellos no creyeron en Jesús. Dice el texto: se perturbaron, se llenaron de indignación, no creyeron. Ellos que eran, según, ¿verdad? Ellos eran descendientes de Abraham, sin embargo, no por ser descendientes de Abraham heredarían los cielos, sino por creer en el Mesías y arrepentirse. Como podemos ver entonces, Jesús estaba dando una lección a los fariseos. Este es el porqué de la parábola. Estaba hablando de dos hijos y habló de uno que era obediente y otro que era desobediente, ¿verdad? Uno dijo: no voy, y al final fue, y otro dijo: sí lo hago, pero al final no lo hizo. Entonces Jesús quería tratar en ellos quién es el verdadero heredero del reino de Dios, no por linaje, sino por fe. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a ver la explicación de esta parábola. Punto número 2, la explicación de la parábola. En Mateo 21, 31, ¿verdad? Dice: díganme, ¿cuál de los dos obedeció a su padre? El primero, por supuesto, le respondieron los principales sacerdotes y los jefes judíos, pues los despreciados cobradores de impuestos y las prostitutas llegarán al reino de Dios antes que ustedes. Pero ¿por qué Jesús? Es una buena pregunta aquí. ¿Por qué Jesús les dijo esto a los fariseos? ¿Por qué les dijo esto? Bueno, para eso, acompáñenme al versículo 18 de ahí de Mateo 21. Miren, fíjense, ya después de volcar las mesas, ¿se acuerdan que Jesús volcó las mesas, todo eso? La segunda escena, antes de llegar a nuestros versículos que estamos estudiando, pasó otra cosa que
desapercibido. Mateo 21:18, en esta versión de la Nueva Biblia Viva, dice: cuando regresaba, hablando de Jesús, a Jerusalén, a la mañana siguiente tuvo hambre, se acercó a una higuera del camino con la esperanza de encontrar en ella higos o fruto, pero solo encontró hojas. Entonces Jesús dijo: nunca jamás produzcas fruto, le dijo, y la higuera se secó. Al verlo, los discípulos se preguntaron llenos de asombro: ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Y Jesús le respondió: pues les repito que si tienen fe y no dudan, podrán hacer cosas como esta y muchas más. Hasta podrán decirle al monte de los olivos que se quite y se arroje al mar, y los obedecerán. 21:22. Cualquier cosa que pidan en oración las recibirán si de veras creen. ¿Ok? Bueno, esa higuera representaba a Israel. Si usted se va a Isaías, en el Antiguo Testamento, la higuera representa al pueblo de Dios, Israel. ¿Verdad? ¿Y qué era lo que estaba pasando en Israel? Bueno, Israel contaba con el templo, ¿verdad? El pueblo de Jerusalén contaba con sacerdotes, unos sacerdotes, contaba con fariseos, que se suponían que eran los representantes de Dios aquí en la tierra. Y saben que ellos manejaban túnicas muy bonitas, ellos oraban de una manera muy bonita, en pocas palabras, ellos se miraban muy bonito. ¿Cuántos han visto árboles llenos de hojas? ¿Cómo se miran? Bonitos, ¿verdad? Pero cuando usted mira un árbol que no tiene hojas, ¿qué dice? No, está pelón, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que Jesús estaba dando a entender en Israel, que ese pueblo de Dios, ¿verdad? Estaba lleno de hojas, muy bonito, pero no tenía ¿qué? Obediencia. Eso es un fruto. No tenía obediencia. En pocas palabras, Israel era solamente pura apariencia. No tenía fruto. Los fariseos no eran pura apariencia de piedad, de religiosidad, pero por eso Jesús en una ocasión, miren lo que dice Mateo 15, acompáñenme al versículo 8, Mateo 15, 8. Mateo capítulo 15, versículo 8, yo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Fíjense lo que Jesús dijo. Mateo 15, 8 y 9 dice: este pueblo de labios me honra, pero lejos está de amarme de corazón. ¿Verdad? La versión en la manera dice: este pueblo de labios me honra, pero ¿qué dice? Pero su corazón está lejos de mí. Y luego el versículo 9 dice: la adoración que ustedes me brindan no les sirve de nada, porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos. Fíjense esta versión. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cuál es la explicación de esta parábola? Miren, los dos hermanos, unos eran los recaudadores de impuestos, los publicanos, ellos no obedecían a la ley, ¿ok? Así como los dos hermanos, ve a trabajar a la finca, no voy a ir, pero al final, ¿qué? Fueron. Al otro le dijo que voy a trabajar a la finca, sí, claro que sí, yo voy, pero no fue, ¿ok? Entonces, los dos hermanos, unos eran los recaudadores de impuestos y otros eran los publicanos, ¿verdad? Los recaudadores de impuestos sí obedecieron, sí se arrepintieron, pero los fariseos no, ¿verdad? Entonces, unos eran una vez más, para que no se le olvide, los recaudadores de impuestos, los publicanos, ellos no obedecían la ley, ¿verdad? Mateo 21, 28, que ya lo leímos, y 29, para que no se le olvide esto, ¿okay? Fíjense, Mateo 21, 28, ¿okay? Los publicanos y los recaudadores de impuestos, ellos no obedecían a la ley. Entonces dice: pero, ¿qué les parece un padre que tenía dos hijos? Le dijo al mayor hijo: ve a trabajar en la finca. Y el hijo le respondió: lo siento, no tengo deseo de trabajar hoy en la finca. Pero luego arrepentido fue. Ellos, los publicanos, todos ellos no hacían caso a la ley, eran desobedientes, por así decirlo. Pero después, escuchen, después ofrecieron, ¿saben qué? Cuando miraron a Jesús. Cuando ellos lo miraron, creyeron en Él.
Dijeron, Él es el Mesías. Ok, en ellos está representado el Hijo que dijo, no, yo no guardo la ley, yo no hago esto, pero cuando vieron a Jesús sí obedecieron, ¿sí? Ellos son ellos, esta clase de hijos. De verdad, ellos son los primeros. Y después de estos están los fariseos. Ellos representan a estos otros hijos. Mateo 21:30, por favor. 21:30. Esos son los fariseos. ¿Verdad? Dice esta versión. Cuando el padre le pidió al menor que fuera, este le respondió, con mucho gusto, ahora mismo voy, pero no fue. Estos son los fariseos. Ellos sí guardaban la ley. ¿Están entendiendo? A Dios le decían, sí guardo el Shabbat, sí guardo las fiestas solemnes, sí participo de los rituales, todo lo hago. Pero ¿qué creen que pasó? Al venir el Hijo de Dios, ellos no creyeron. Ellos no creyeron, ellos en pocas palabras no quisieron trabajar en la finca, es decir, en el mundo y compartir el mensaje de Dios que vino a través de Jesús. Ahí sí ellos no creyeron en Jesús y no fueron al campo. Entonces guardaban la ley de una manera religiosa, pero no era obediencia sincera, por eso es un tipo de labios, ¿verdad? ¿Okay? Era una sola apariencia como lo de la higuera. Muy bien, esa es la explicación de la parábola. Estos son los dos hijos. ¿Estamos entendiendo bien? Muy bien. Ahora vamos a la tercera, que es la aplicación. Y aquí vamos a comprender todavía más. Vamos a Mateo 21:32, la aplicación de esta parábola. La aplicación de esta parábola. Mateo 21:32, aquí va a cobrar todo el sentido del mundo. Dice, puesto que Juan el Bautista les dijo que se arrepintieran y se volvieran a Dios, y ustedes no le hicieron caso. Los cobradores de impuestos y las prostitutas, en cambio, sí que creyeron el mensaje de Juan. Y aún viendo que esto sucedía así, ustedes se negaron a arrepentirse y a creer en él. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? Miren, tenemos que remontarnos algunos capítulos atrás, en el Mateo 3, acompáñenme a Mateo 3. Y vamos a ir a leer el versículo 5 para que veamos de dónde Jesús saca todo esto. Acuérdense que hemos estado aprendiendo y tenemos que comprender esto. No siempre el contexto viene de inmediato, a veces viene capítulos antes, ¿no? Y es muy importante, ahorita vamos a entender esto. Mateo 3, 5, fíjense. Desde ahí Jesús sacó esta enseñanza. Sí. Dice, Mateo 3, 5, vamos a leer algunas hasta el versículo 10, ¿ok? En esta versión Nueva Biblia Viva dice, toda la gente de Jerusalén, de todo el valle del Jordán y de toda Judea, iba al desierto a escucharlo, hablando de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Jesús dijo de Juan el Bautista? Bueno, dice, a los que reconocían que eran pecadores, él los bautizaba en el río Jordán. A los pecadores, ¿se da cuenta? Ellos sí creyeron. Ellos son los hijos que al principio dijeron que no, pero luego obedecieron. ¿Ok? Pero fíjense, dice, y cuando vio que entre los que iban a bautizarse había muchos fariseos y saduceos, les dijo, en esta versión dice crías, pero acá dice generación, ¿verdad? La Reina Valera, pero aquí dice crías de víboras. ¿Quién les dijo que así podrán escapar de la ira de Dios que vendrá sobre ustedes? Demuestren, fíjense, demuestren antes de bautizarse que están arrepentidos. No crean que les basta con decir que son descendientes de Abraham, porque Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha está lista para talar los árboles que no den fruto y arrojarlos al fuego. Y se dan cuenta que cuando Jesús llegó a la higuera no había ¿qué? Fruto. ¿Por qué Juan el Bautista les dijo eso a ellos? O sea, no porque él no los quisiera bautizar, pero aquí lo dice, ellos no iban a bautizarse arrepentidos. ¿Sí se dan cuenta? Nomás a ver qué estaba pasando para sacar información. ¿Ok? Por eso desde ahí Jesús les recuerda esta parábola para decirles, miren, desde aquel entonces ustedes no fueron sinceros. ¿Estaban entendiendo esta aplicación? Entonces, ¿cuál es la aplicación de esta parábola? Bueno, el Hijo, entiéndase, los que no eran del pueblo escogido de Dios, los publicanos, los pecadores,
Juan el Bautista, ¿qué pasó? Creyeron que el Mesías vendría y que les tocó verlo a ellos. Y entonces ellos se arrepintieron de sus pecados, creyeron y fueron bautizados, ¿verdad? Al principio no obedecieron la ley, pero después sí lo obedecieron, ¿verdad? Como aquel hijo que dijo no y después sí. Después están los fariseos. Ellos también estaban ahí con Juan el Bautista. Ellos escucharon lo mismo que los demás, ¿verdad? Pero no quisieron creer en Jesús, el Hijo de Dios. No se arrepintieron. Se quisieron quedar con sus leyes, con sus reglas, en vez de creer y arrepentirse. Estos no obedecieron al mensaje del Padre que les ordenaba algo. Acuérdense que esta palabra está hablando de un padre que les habla a dos hijos. ¿Ok? Entonces, ese padre les habló a dos hijos. Unos sí obedecieron y los otros no. Los fariseos no obedecieron. Ellos representan al hijo desobediente. Entonces, ¿esto cómo aplica en nuestras vidas? Veamos. Miren, la parábola de los dos hijos presenta un padre que solicita a sus hijos que trabajen en su viña. Uno promete ir, pero nunca lo hace. El otro rechaza la orden, ¿verdad? Pero después cambia de parecer. Esta parábola enseña entonces una lección profunda sobre lo que realmente importa, escúchenme, en la vida espiritual. Aunque la palabra se dirige directamente a los líderes religiosos de la época de Jesús, su aplicación es para todos nosotros. Donde quiera que la palabra de Dios se predique, donde quiera que esté el Espíritu de Dios, hasta en este lugar, aquí con nosotros, en esta iglesia. Y eso aplica a pecadores para que se arrepientan, porque Dios sigue hablando al mundo. Unos van a obedecer y otros no. ¿Okay? Unos van a quedarse con su vida religiosa, pero no van a obedecer al Evangelio. Y otros pecadores se van a reconocer y van a obedecer. ¿Sí entienden? Eso pasa hasta hoy. Para nosotros entonces, esta parábola ofrece una advertencia, hermanos, importante sobre la brecha entre la profesión religiosa y la obediencia genuina. ¿Ok? Los fariseos representan a quienes observan ahí con detenimiento las formas externas, cómo me cuido, ¿verdad? Cómo me veo mejor, pero descuidan lo más importante, que es un corazón entregado a Dios, que es lo interno. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia, la fe, honrar a Dios. Pero ellos honraban a Dios con sus labios, mientras sus corazones permanecían alejados de Dios. Como iglesia, entonces, debemos de examinar, fíjense, si simplemente decimos lo correcto o si verdaderamente vivimos según la voluntad de Dios. Dios no pide servicio, escuchen, a quienes no son suyos. Los salvos sirven y la viña es el lugar en el cual lo hacen. Para que cada uno haya una tarea específica que debemos de cumplir. Esto significa entonces, hermanos, que debemos de cultivar, ¿verdad? Una actitud de compromiso con la misión de Dios. Más que una apariencia religiosa. Miren, eso yo lo he visto, no es siempre lo que pasa, pero es la mayoría. Los peores pecadores, cuando se convierten, la mayoría de ellos son transformados y son de grande testimonio y de bendición. ¿Saben por qué? No es que tú tengas que ser un drogadicto, un violador, para que seas no, sino que la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Hay personas que vivieron una vida de desastre y genuinamente reciben el perdón de Dios y dicen: mi vida no tenía sentido, hoy Dios me dio una oportunidad, y se abrazan de Jesús y nunca se sueltan. Ahora, no necesitamos pasar por eso. Miren, Dios nos perdonó de todos nuestros pecados. Es algo maravilloso. Por eso también nosotros debemos de abrazarnos. Quizás no dormías con una botella en tu mano, con una pipa, o lo que sea.
pero también estábamos encaminados al infierno y Dios dijo, no, ellos se van conmigo al cielo. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos y obedecer a Dios. ¿Estamos entendiendo esta aplicación? Aún los peores pecadores, como la mayoría de las veces, se convierten y son grandes cristianos, ¿verdad? Y ofrecen esperanza de arrepentimiento a los que andan en maldad, en pecado. Ellos se obedecen cuando Dios dice, vayan y prediquen, vayan y testifiquen. Pero están nosotros que se sienten justos, hipócritas, que profesan solamente una religión sin realidad en sus vidas, ¿me entienden? Que solamente hablan de Dios, pero están huecos por dentro. Estos son nosotros hijos. Miren, nosotros como iglesia debemos de permanecer abiertos a la transformación genuina y evitar esta aplicación, el orgullo que caracterizó a los líderes que Jesús confrontó. No debemos de ser orgullosos, hermanos, sino humildes, porque la misericordia de Dios es para todos. ¿Ustedes creen eso? Entonces este relato, hermanos, de las relaciones de un padre y la obediencia de sus dos hijos era algo muy común. Y el ambiente donde se genera de una viña hablaba acerca de los oyentes que eran trabajadores o propietarios de la viña. De una manera similar, hermanos, como iglesia tenemos que comprender que las promesas vacías no tienen valor. El hablar, yo soy hijo de Abraham, el decir que yo soy de fulano ministerio, que yo tengo tantos años como cristiano, eso no tiene nada si no hay un arrepentimiento genuino. Estamos entendiendo lo que Jesús busca son frutos, obediencia. Entonces, la clave, hermanos, es que todos los que estamos escuchando la palabra de Dios, lo que leemos la palabra de Dios, tenemos que mirar que el primer hijo entonces desobedeció, pero luego se arrepintió y hizo la voluntad de Dios. Así como los recaudadores de impuestos y prostitutas que, habiendo creído el mensaje de Juan el Bautista, se fueron a bautizar. ¿Ok? Esa es la aplicación de nuestra parábola. Conclusión y aplicación. Fíjense que cuento una anécdota que Guillermo Carey, este hombre fue un pionero de las misiones. Se dice que el 31 de mayo de 1792, Carey predicó un sermón famoso que contenía solo dos misiones. Número uno era esperar grandes cosas de Dios, y la otra era emprender grandes cosas para Dios, en el cual mostró de forma clara y dramática cuán grave era el pecado que los cristianos estaban cometiendo al retener para sí mismos las buenas nuevas sin anunciarlas a los paganos. Es decir, solamente yo me quedo con el mensaje, pero no lo comparto. Sin embargo, lo que sucedió después revela la verdadera lección de los dos hijos. Él predicó la palabra y todo, y al terminar dice que nadie lloró después de escuchar este mensaje. Ni siquiera permanecieron unos momentos al terminar la reunión para platicar con ellos, se levantaron y se fueron rápidamente a sus casas, como acostumbraban a hacer todos los domingos, como si ese sermón hubiera sido igual a todos los demás. Bueno, dice que la reacción de este predicador, este misionero, la reacción de Carey fue profundamente reveladora. Cuando vio que la gente se retiraba y apresuradamente se bajó del púlpito y dirigiéndose a su amigo Andrés Fuller, que estaba cerca de él, le dijo: ¿qué? ¿No vamos a hacer nada? Miren, se están yendo. Entonces, miren, esta anécdota encarna perfectamente el contraste de la parábola que estudiamos. La congregación había escuchado el llamado de Dios, habían dicho voy, amén, pero ¿qué pasó? No fueron, se fueron a sus casas. Prometieron con sus palabras, pero no actuaron. Carey, por su parte, escuchen, representa al otro hijo, al primero, el que escuchó la palabra, obedeció y fue a compartirla. Tenía fruto, obedeció el llamado misionero, ¿verdad? Eso es lo que nos habla. Imagina un maestro que encarga a sus dos estudiantes una tarea importante. Voy a terminar con eso.
Imagina, hermano, un maestro que encargas a los estudiantes una tarea importante para preparar un proyecto para la clase. ¿Verdad? Primero le dice, necesito que hagas este trabajo para mañana. Y el estudiante responde de inmediato, claro, profesor, lo haré sin problema. Pero esa noche decide jugar videojuegos y nunca comenzó el proyecto. El segundo estudiante, cuando recibe la misma orden, protesta, ¿por qué yo? Tengo otros compromisos, no puedo hacerlo. El maestro se va decepcionado. Sin embargo, horas después, el segundo estudiante reflexiona sobre sus palabras, reconoce su actitud egoísta y decide hacer el trabajo. Trabajó toda la noche para que el proyecto saliera bien. Al día siguiente, el maestro recibe ambos trabajos. Uno falta completamente, el otro está completo y bien hecho. Escuchen la aplicación de esta ilustración. Las apariencias engañan, ¿sí? Aunque la actitud que más se valora es la que hace más y dice menos, ¿sí? La actitud que más se valora es aquella que hace más y dice menos. Queridos hermanos, la verdadera profesión de fe no consiste en palabras, sino en acciones. Transformados por el arrepentimiento genuino. Profesar la fe sin obediencia es evidencia de falta de relación y un alejamiento de Dios. Esto representa un llamado directo hacia nosotros, hermanos, a examinar qué tan auténtico es nuestro compromiso espiritual. Amados, el asunto no es la religión externa, sino el apego sincero de corazón, mediante la fe que conduce al arrepentimiento y la obediencia. Entonces, debemos de preguntarnos constantemente si estamos viviendo según lo que profesamos creer. ¿Hay consistencia o coherencia entre lo que decimos el domingo, escucha esto, y lo que hacemos el lunes? Incluso los peores pecadores que responden al llamado de Dios están mucho más cerca de Dios que muchos líderes religiosos que profesan, pero no obedecen. Los líderes desobedientes son hijos sobre quienes la ira del Padre va a caer. Pero hay esperanza, hermanos. La confianza transformadora de vida de los recaudadores de impuestos y prostitutas les trae el reino, es decir, el arrepentimiento genuino. Como iglesia, entonces, debemos de mantener las puertas abiertas al arrepentimiento genuino, sin importar cuán profundamente alguien haya caído, así como Juan el Bautista lo hizo. Él sabía que eran prostitutas, que eran recaudadores de impuestos, pero él predicó y recibió todo. ¿Sí? ¿Entendemos eso? El cambio de parecer, el verdadero arrepentimiento es lo que Dios valora. Querida iglesia, debemos ser un lugar donde el compromiso real con la voluntad de Dios sea más honrado que una apariencia religiosa. Y donde se celebre a quienes genuinamente se vuelvan hacia Dios sin importar su pasado. Amén, hermanos. ¿Aprendimos? ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Vamos a orar, después vamos a adorar al Señor. Después de la oración, ahí sí me espera por ahí para que después de la oración, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu hermosa y bendita palabra, Señor. Gracias porque confío, Señor, en la fidelidad de tu palabra, de tu escritura, que tu Santo Espíritu, Señor, con poder, la incrusta en nuestro corazón. Señor, perdónanos si hemos sido aquellos hijos que te decimos sí a todo, pero que no obedecemos. Que cuando escuchamos vamos a orar, decimos sí, pero no lo hagamos. Que cuando escuchamos vamos a leer la Biblia, decimos sí, amén, pero no lo hagamos. Que cuando decimos vamos a ir a visitar a aquel hermano, claro que sí voy, y después no, Señor. Perdónanos si hemos tenido esa actitud de ese hijo, Señor, que aparenta ser, pero en realidad es un desobediente. Ahora queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser como aquel hijo. No el que diga que no, Señor, porque eso no es lo importante de esta parábola, sino el que quizás con sus palabras no se halagó, pero al final reaccionó. Porque muchos podemos tener malos momentos, Señor, pero es tan hermoso recapacitar y hacer tu voluntad. Así que, Padre, yo oro para que nos ayudes a ser esos hijos obedientes, Señor, y que cuando tú vengas, Señor, a pedir de nosotros algo,
un fruto de amor para alguien, un fruto de arrepentimiento, para que cuando tú nos pidas hacer algo, Señor, no seamos llenos de hojas, de apariencia de piedad, que en verdad, Señor, tú puedas tomar un fruto de nosotros, es decir, puedas, Señor, encontrar en nosotros sinceridad, Señor, y que cuando nos mandes a hacer algo, lo podamos hacer, Señor, sin renegar, Señor. Así que queremos ser sus hijos, y no aquellos que aparentan vivir una vida religiosa, pero que viven apartados de ti. Señor, te damos gracias por tu palabra, y ayúdanos a ser esos hijos tuyos genuinos y verdaderos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén.